Muy bien, otra vez por aquí conectados. El doctor está aquí en línea, está muy atento a continuar. María Alejandra nos dice que nos conectemos por aquí. Un minuto. A ver. Ya estamos aquí agregando. Hola, Doc. Hola, Juan Carlos, finalmente lo logramos. Tenemos audífono, Doc. Así sea con cable, no importa. Permítame. Mientras que el doctor se pone los audífonos aquí, vamos saludando. Y bueno, ahí está Alicia. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Me escucha mejor? Hola, Doc. Muy bien. Listo. ¿Qué tal todo? Ya, todo bien. ¿Qué va, mi doctor? Bueno, ¿ya nos está escuchando todo el mundo? No, está escuchando todo el mundo. Ya ahí volvemos a recuperar un poquito la Listo. gente. Primero que todo, para todas las personas que se han conectado, mil disculpas. El error es nuestro porque pensamos, así como lo habíamos hecho en otra oportunidad, que era a través de Instagram, y cometimos un error en el planeamiento. Y yo, como no tengo cuenta personal de Facebook, sino solo la otra, entonces no nos podemos conectar. Pero pues, de mi parte, para todos los asistentes, mil disculpas. Ya podemos arrancar con el tema. Vale, mi doc, no hay problema. Perfecto. Bueno, Doc, muchas gracias. Agradecerle de mi parte. Muchas gracias de aceptarnos esta cita, porque yo sé que usted mantiene una agenda muy apretada. Sí, no, mil gracias por la invitación. Es un placer compartir este tiempo con ustedes. Por acá hay una gran amiga mía, que es muy amiga, que es paciente suya, que está muy pendiente de esta transmisión. Por ahí debe estar viéndonos. Doctor, bueno, perfecto. Si me permite 2 segundos, hago una pequeña introducción. ¿Es tan amable? Sí, adelante, por favor. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Burgos, soy el director de esta publicación de Look Magazine Colusa. Las personas que deseen tener esta publicación donde salen cirujanos plásticos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, salen también otorrinolaringólogos con su especialidad en plástica facial, odontólogos, bariátricos y ginecólogos, nos pueden llamar y yo se las hago llegar acá en Estados Unidos de manera gratuita, no tiene ningún valor. En esta edición aparece también, vamos a encontrar al doctor Mauricio Tasco, que hoy nos acompaña, y las personas que deseen valoración nos pueden llamar al 904-452-6257. Doctor Tasco, muchas gracias nuevamente y pidiéndole, tenemos aquí al doctor Ciro Garnica. Doctor, bienvenido, rico que nos siga. Tenemos, doctor, un tema súper interesante. El tema de hoy es cirugía facial combinada. Es un paquete, digámoslo así, que no me gusta ese nombre, pero es un conjunto de cirugías que mucha gente nos consulta, que se las quiere hacer como de una sola vez. Y como evidentemente yo no soy el médico es usted el experto, el especialista, pues quise invitarlo para que nos des claridad al respecto. Antes de arrancar, doctor, ¿usted nos podría dar un pequeño resumen de lo que es su perfil profesional? ¿Está amable? Sí, gracias, Juan Carlos. Yo hace 19, 20 años ya voy a cumplir de graduado de la Universidad Javeriana como cirujano plástico. Soy médico general de la Universidad Militar. Después de que terminé cirugía plástica, también tengo un posgrado en cirugía maxilofacial, que es mi segundo grado. Me dedico en una parte pacientes de cirugía estética, facial, corporal. Tengo una predilección por la cirugía facial, pero igual atiendo muchos pacientes por cirugías también del área corporal.
y parte de mi tiempo lo dedico también a la parte docente asistencial. Sigo trabajando como docente del posgrado de cirugía plástica de la Universidad del Bosque. Allá también recibimos residentes de la Universidad Javeriana, que fue mi alma mater y con la cual guardo mucho cariño. Y sé que usted es muy inquieto en el tema de la investigación, doctor. Sí, sí, parte de la vinculación al área docente es desde luego el deseo de adquirir nuevo conocimiento, de generar nuevo conocimiento, es esa parte permanente del trabajo. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces arrancamos. La pregunta es, doctor, cuando se habla de cirugía plástica facial, donde evidentemente una de las cirugías plásticas que más nos preguntan, y creo que es donde ustedes más ejercen su ejercicio de especialista, es la nariz. Alrededor de ella, ¿qué otros procedimientos se hacen en conjunto? Ok, sí, definitivamente la nariz es el procedimiento más solicitado en la cirugía estética facial. Tiene algunos picos de edad, además, en los cuales hay mayores requerimientos de hacerse cirugía nasal, que es especialmente entre los 18 y los 25 años, pero en general muchas personas en diferentes momentos de la vida buscan recurrir a la cirugía nasal para optimizar la apariencia de su rostro. Como es la zona central del rostro y es el sitio de máximo contacto visual, el triángulo central del rostro que está enmarcado entre los ojos y la boca es el sitio de máximo contacto visual. Cualquier cambio que se genere en la nariz inmediatamente va a repercutir en todo el rostro. Pero cuando hacemos procedimientos combinados, podemos exaltar el resultado que se logra en la cirugía nasal. Una de las cirugías más comúnmente realizadas de la mano con la cirugía de nariz es la cirugía del mentón, en la cual optimizamos el perfil facial. Logramos que una persona que tiene un perfil cóncavo o un perfil convejo tenga un perfil mucho más recto. Dependiendo de si el estándar es masculino o femenino, pues las modificaciones son completamente diferentes para cada uno de los rostros y le apuntamos a exaltar más el resultado con otro tipo de procedimientos. En los hombres, por ejemplo, es común también potenciar el efecto de masculinidad trabajando en la zona de los pómulos, trabajando en la zona de los ángulos mandibulares. En las mujeres también trabajamos muchas veces los pómulos con el objeto de darle más realce al marco central de la cara y eso potencia el resultado de la nariz. Ok, doctor. Doctor, cuando se habla de cirugía de nariz, obviamente hay cirugías que son de segunda vez y otras de primera vez. ¿Estas cirugías también se acompañan con otros procedimientos? Sí, o sea, cuando hacemos cirugía secundaria, pues muchas veces yo prefiero destinar la totalidad del tiempo a solucionar, digamos, las secuelas que puede haber dejado algún procedimiento anterior o alguna situación como el trauma o si se trata de anomalías congénitas también. Entonces muchas veces destino más bien la mayor parte del tiempo a solucionar solamente el problema de la nariz. Pero desde luego que cualquiera de estos procedimientos que hemos mencionado perfectamente se pueden combinar con la cirugía nasal y hacer que el resultado que obtenemos en nariz sea pues mucho más interesante. La zona alrededor de los ojos, desde luego, pues es el punto en el cual establecemos contacto visual con todas las personas. Entonces también las cirugías que hacemos en párpados, a veces personas muy jóvenes tienen bolsas en los párpados o por herencia tienen su pliegue en el párpado superior oculto. Resaltar mucho más la mirada a la par con el procedimiento de cirugía nasal, desde luego, puede ser una combinación muy interesante. Ok, doctor. Doctor, cuando yo he visto en algunos procedimientos de algunos pacientes que se hacen nariz, veo que existen otras, llamemos así, alternativas de procedimientos como la papada o que sugieren, inclusive los mismos médicos o las pacientes sugieren, no, es que yo me quiero hacer la nariz pero tengo mucha papada, o a veces la carita es muy redonda, a veces tiene mucha expresión la cara. ¿Con qué tipo de procedimientos combina fácilmente una nariz, llamemos, dependiendo del tipo de forma facial? Ok, pues bueno, vamos por partes. Si vamos a hablar de la papada tiene varios factores.
En las personas más jóvenes uno podría encontrar solamente acumulación grasa y no encontrar piel sobrante en la zona por debajo del mentón. Muchas de las personas que tienen papá es porque tienen mentones cortos y cuellos cortos, entonces con un mínimo movimiento de flexión del mentón, pues inmediatamente se forma el volumen de la papada. Pero hay otros casos en los que el componente no es solamente graso, sino que también hay un componente muscular. A medida que pasan los años y envejecemos, pues la papada ya es debida a flacidez de la piel, a acumulación también de volúmenes grasos adicionales, entonces el tratamiento es completamente diferente. Lo que se hace pues, en la consulta inicial es valorar cuál es el factor principal que está generando la presencia de la papada y proponer una alternativa quirúrgica que optimice ese resultado. Si es necesario incluso mover el mentón, muchas veces es una de las mejores opciones para solucionar la papada en personas que realmente no tienen una verdadera papada, no tienen una verdadera acumulación grasa o sobrantes de piel, sino que lo que tienen es un cuello corto. Ya en términos de la vista frontal, lo anterior aplica sobre todo para la vista lateral, para la vista frontal, sobre todo lo que encontramos son a veces caras anchas, a veces caras muy delgadas. En las caras que son anchas tenemos una baraja de procedimientos que podemos manejar para lograr que un rostro luzca de un contorno mucho más delgado. La parte, por ejemplo, de la zona central de la mejilla, el clásico procedimiento que utilizamos y uno de los de primera línea es la bichectomía, es la extracción de unas bolsas grasas que están en la zona central de la mejilla, inmediatamente por debajo del pómulo. Al removerlas, esto le da un registro mucho más interesante al volumen que tiene el pómulo, le da un mejor registro al ángulo de la mandíbula y genera un efecto de sombra en la zona intermedia. Entonces, funciona muy bien en el registro facial. Pero muchas personas tienen este problema de acumulación de volumen a expensas de la bolsa de Bichat, pero también a veces tienen músculos maceteros. El músculo macetero es el músculo que está inmediatamente por encima del ángulo de la mandíbula y se extiende transversalmente hacia el hueso cigomático, que es el hueso del pómulo. Cuando ese músculo es muy voluminoso, también puede contribuir al ancho facial y hay procedimientos con radiofrecuencia o por extirpación directa del músculo que pueden reducir ese volumen facial y hacer también que se note la cara mucho más delgada. Y de ahí podemos pasar ya a procedimientos que invaden el esqueleto facial. Estos procedimientos sobre todo han sido desarrollados en Corea, en países orientales en donde el ancho facial es mucho más predominante y las personas que quieren lograr un contorno facial un poco más alargado, quitar rasgos muy bruscos en el rostro, han desarrollado una serie de procedimientos en el esqueleto facial para reducir el ancho facial. Entonces podemos reducir el diámetro transverso de los pómulos, podemos reducir el diámetro transverso de la base de la mandíbula o solamente del ángulo mandibular. Y estos pues, son procedimientos de cirugía maxilofacial que optimizan el resultado en la dimensión transversa del rostro. Okay, recordándole a la gente que nos ve que el doctor Mauricio Tascón, además de ser cirujano plástico estético reconstructivo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, es cirujano maxilofacial, ¿es correcto, Doc? Sí, de acuerdo, así es, Juan Carlos. Doc, hay un procedimiento hoy día que la gente también pregunta mucho y es volver la cara, explíquemelo bien usted, Doc, masculina más femenina y viceversa. Sí, de acuerdo. Los procedimientos de masculinización o feminización facial se pueden hacer de diversas maneras. O sea, recordemos que el contorno masculino es una cara que es un poco más ancha en la zona central, los pómulos son mucho más prominentes, el ángulo de la mandíbula también es un poco más ancho y el ángulo de la mandíbula muchas veces hace juego con el mismo ancho de la zona media de la cara. Por el contrario, el contorno de la apariencia masculina es un contorno, perdón, de la apariencia femenina es un contorno más de óvalo facial, en donde la cara es más redondeada, la mejilla es un poco más redondeada y el mentón termina más en punta. El mentón del hombre, en la medida en que sea más cuadrangular, pues luce más robusto, mucho más masculino, mientras los ángulos mandibulares sean más definidos y más bajos, la línea de la mandíbula también mucho más definida, todas esas cosas contribuyen a lograr un aspecto más masculino. Cuando la frente es prominente, por ejemplo, es un rasgo muy masculino y si uno quiere feminizar un rostro que eventualmente tiene algunos rasgos de masculinización, pues se puede trabajar en la zona de la frente, se puede trabajar en las zonas temporales, se puede trabajar tanto en los pómulos como en la base de la mandíbula.
Entonces depende de los rasgos que estén más acentuados. A veces tenemos pues mujeres con rasgos muy femeninos, pero que entran en discrepancia algunas zonas del rostro que generan esa apariencia más ruda. Entonces quitar ese rasgo de rudeza y generar un contorno más femenino pues puede funcionar muy bien. Y viceversa en los casos de los hombres. Hay caras de hombres que son de apariencia más feminizada y que si las hacemos más robustas pues van a tener un contorno pues mucho más fuerte, más masculino. ¿Cuáles son los aspectos más masculinos de la cara masculina? El ángulo mandibular bien definido, la línea mandibular bien definida, el mentón cuadrangular y los pómulos más prominentes, sobre todo en dimensión transversa. Mientras que los del contorno femenino son un ángulo mandibular menos definido, un mentón que termina en punta y el contorno de óvalo facial con unos pómulos no tan prominentes en dimensión transversa, pero sí un poco más prominentes en dimensión anteroposterior. Ahora, uno puede encontrar mujeres en las que luce fantástico un rasgo masculino, que es el caso típico de Angelina Jolie, por ejemplo, que tiene ángulos mandibulares muy prominentes, pero en su rostro lucen magníficos. Entonces uno tiene que analizar pues individualmente cada rostro para saber en quién aplica mejor hacer un tipo de procedimiento u otro. Ok, doctor, ok. Doctor, cuando yo hice la invitación a la comunidad para que nos atendiera esta charla, digamos que yo lo hice basado en las consultas que la gente llama. Entonces, mucha gente quiere mirar cuando llama para hacer cirugía de nariz, dice, yo quisiera hacerme también los cachetes, la bichectomía y la papada. Pero hay algo que usted mencionó ahorita y yo nunca lo contemplé, pero me parece, pues, al fin y al cabo usted es el experto y acertó, y es el mentón. Ese tipo de cirugías cambian el aspecto definitivamente de la cara, combinadas. Sin duda, o sea, uno de los procedimientos que más tiene impacto en el conjunto facial es la combinación de los dos, el mezclar cirugía de nariz con cirugía de mentón. Muchas veces es la combinación ganadora, es la que permite lograr resultados más armónicos en el rostro. Tenemos que entender que la longitud de la nariz y la proyección de la nariz, si uno se basa en antropometría facial, en todas las herramientas que utilizamos normalmente para medir un rostro y determinar que un rostro es más armónico o menos armónico, la medida de longitud nasal está directamente relacionada con el tamaño vertical del mentón, tomado desde el orificio de la boca. Y la proyección de la nariz, que es qué tanto se ve la nariz hacia el frente cuando estamos de perfil, está directamente relacionado con la distancia entre el orificio de la boca y el borde inferior de la nariz. Entonces, si esas zonas están desbalanceadas, uno puede terminar planeando una cirugía de nariz con base en un rostro que está desbalanceado y eso arrojaría una nariz que de ninguna manera funcionaría bien en ese rostro. Entonces, hay que observar la nariz más allá y analizar la totalidad del rostro. Hay que pensar primero en cómo se obtiene un balance facial completo y después ver cuál es la nariz más armónica que funciona dentro de ese balance facial completo. Así es como normalmente se debe planear el procedimiento. Yo pienso que hay un espacio ganador frente al paciente y es cuando el paciente se reúne con el especialista, le expresa sus expectativas frente a una cirugía particular, pero escucha al especialista asesorarlo de qué manera eso que esa persona desea como resultado se potencializa. Sin duda, la labor principal del cirujano es ser un buen consultor, por eso se llama consulta, el procedimiento, la intervención inicial, y el objetivo es precisamente brindar asesoría, brindar información que le permita a la persona tomar mejores decisiones acerca de su imagen. Entonces, puede que el requerimiento inicial de la persona sea uno, pero pues en mi caso, digamos, participo activamente del proceso y le indico al paciente cuáles son las alternativas que podrían optimizar la apariencia de su rostro, independientemente de que las vaya a asociar inmediatamente o que las considere más adelante como un procedimiento adicional. Doctor, ¿qué procedimientos no quirúrgicos, o sea, estéticos, pueden combinarse con una cirugía plástica facial?
Hacerse procedimientos de rejuvenecimiento facial en los que se utiliza aparatología, equipos que optimizan la apariencia de la piel, como nanopor, equipos que tonifican la piel, como la radiofrecuencia en combinación con microagujas, procedimientos como el Ultera, que es el ultrasonido microfocalizado, que tonifica la parte central de la cara y el cuello, por ejemplo. La combinación clásica para arrugas de expresión, toxina botulínica, sin duda optimiza la apariencia de la zona media y superior del rostro. Y muchos de estos procedimientos que hemos hablado, o sea, de ganar volumen facial en diferentes zonas del rostro, se pueden hacer con procedimientos menos invasivos como es el uso de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un relleno facial permitido, prácticamente el único permitido aparte de la lipoinyección, que es la inyección de grasa que proviene del mismo paciente y que se obtiene por aspiración en forma de microinjertos. Pero el ácido hialurónico es un producto que prácticamente se puede utilizar en un proceso de unos 15 minutos en consulta. Hoy en día muchos de los ácidos hialurónicos vienen además mezclados con lidocaína, que es el anestésico local, de tal manera que el procedimiento se hace mínimamente traumático y con eso uno puede lograr en cuestión de 15 minutos aumentar el volumen de los pómulos, resaltar las zonas temporales, marcar también el ángulo de la mandíbula, proyectar más un mentón, o incluso procedimientos como la rinomodelación, que son procedimientos en los cuales utilizamos ácidos hialurónicos de diferentes graduaciones o de diferentes duraciones además, para lograr un cambio inmediato en la apariencia nasal, que le puede servir a una persona que no desea un procedimiento quirúrgico inmediato. A través del ácido hialurónico uno puede también proyectar o levantar la nariz, puede regularizar un dorso nasal que tiene una jiba o que tiene una depresión, con el objeto de lograr mucha mayor armonía facial. Entonces, estos son recursos con los que también se cuenta en la consulta y con los que se puede solucionar prácticamente cualquier problema facial en el paciente que tampoco desea el procedimiento quirúrgico. O sea que se puede combinar eventualmente una cirugía quirúrgica con algún procedimiento estético no quirúrgico. Sin duda, las intervenciones quirúrgicas perfectamente se pueden asociar con procedimientos mínimamente invasivos o no quirúrgicos. Doctor, ¿cuáles serían más o menos las combinaciones de los procedimientos que las personas más consultan con relación a la cirugía plástica facial? Lo más frecuente sin duda es eliminar arrugas de expresión en el área alrededor de los ojos, en el entrecejo y en la frente mediante el uso de toxina botulínica. Hay otras aplicaciones que también tiene el Botox, como por ejemplo en la parte de la zona inferior de las comisuras, permite que la comisura de la boca se eleve, que se exponga un poco más la sonrisa, y esa también es una combinación ganadora. Y más allá de eso, sin duda la colocación de ácido hialurónico, sobre todo los surcos nasogenianos, es el primer lugar en donde empiezan a aparecer algunos rasgos de envejecimiento facial y es el lugar número 1 solicitado. Y ya pues las personas que están detrás de voluminizar su rostro, pues hay diferentes alternativas para poner diferentes tipos de ácidos hialurónicos en pómulos, en mentón, sobre todo son las zonas más solicitadas. Y una de las más solicitadas y que prácticamente está en boga es el realce de los labios. Los labios se pueden realzar solamente marcando la línea del contorno del labio, lo cual ya da un impacto visual más interesante, hace más atractivo el contorno del labio, que es prácticamente lo que hace con un delineado una mujer al momento de maquillarse. Pero también podemos ganar volumen mediano, leve, mediano o gran volumen en el contorno tanto del labio superior como del labio inferior, mediante la utilización de ácidos hialurónicos que se ponen en diferentes niveles dentro del grosor del labio para lograr potenciar esa imagen. Entonces, ese también es uno de los procedimientos más solicitados y que generan mayor atractivo facial. O sea, en una oportunidad yo estaba con una amiga y ella se quería hacer la nariz y definitivamente tenía papada. Entonces me decía, ¿y qué me hago? Yo le decía, no, pues es que si te haces la nariz, definitivamente te tienes que hacer la papada. Porque hay gente que eventualmente consulta por un procedimiento y no se hace el otro por A, por B, por C.
y queda como la cosa, aunque la nariz puede quedar muy bien, pero si no se hace el complemento, yo diría que queda faltando como el centavo para el peso. Bueno, sin duda, o sea, siempre una combinación de procedimientos pues va a dar un resultado mucho más interesante, mucho más atractivo que cuando nos enfocamos únicamente en una subunidad. Ahora, hay personas que definitivamente su estándar de belleza es tan bueno que solamente con modificar algunos atributos negativos de una subunidad de su cara inmediatamente se exalta todo su atractivo facial. Pero claro, hay casos en los que observamos una serie de alteraciones en diferentes tercios de la cara o en relación con el ancho o la longitud facial que a veces con mínimas intervenciones podemos lograr resultados mucho más atractivos si los combinamos. Entonces, combinar cirugía de nariz con cualquiera de los procedimientos que hemos mencionado a lo largo de la conversación es algo clave, es algo fundamental que puede lograr permitir mejores resultados en el Vale, contorno doctor. facial. Doctor, al principio de la charla que hablábamos, o que yo todavía estaba yo dando una información, eh, hablaba yo sobre su otra superespecialidad en cirugía maxilofacial. Hay un nombre que ustedes utilizan que es ortognática. ¿Esto qué es, doc? Ortognática es un término que hace alusión a la correcta posición de los maxilares. Cuando analizamos a una persona, por ejemplo, en el perfil facial y queremos determinar si su maxilar está en una posición más adelantada, más retrasada o en la correcta posición, el maxilar que está adelantado se le llama prognático, el maxilar que está en posición más posterior se le llama retrognático y el maxilar que está en la posición correcta se le llama ortognático. Entonces, de ahí viene el nombre de cirugía ortognática, es la cirugía que pone en la correcta posición a los maxilares. Funciona muy bien en aquellas personas que tienen alteraciones de la mordida y que secundariamente tienen una alteración también en su apariencia facial, tienen un perfil que puede ser cóncavo, que puede ser convejo, y eso va de la mano con alteraciones también en la posición de los dientes. Pero también tenemos muchas veces pacientes que tienen mordidas adecuadas, los dientes están en adecuada posición, pero lograron encajarse a lo largo del crecimiento del esqueleto facial, pero sin embargo la posición de los maxilares con respecto a su cráneo es anormal, están de pronto en una posición mucho más posterior o están en una posición más baja porque han crecido sobre todo en dimensión vertical o no han crecido lo suficiente en dimensión anteroposterior. En algunos casos el problema es de asimetría, es que hay una correcta mordida, pero la cara cuando uno la ve de frente está inclinada hacia uno de los lados. Todos estos casos son perfectamente solucionables también a través de las cirugías que movilizan los maxilares. En algunos casos movilizamos uno de los maxilares solamente, sea la mandíbula o el maxilar superior, pero en muchos casos tenemos que hacer cirugías bimaxilares, la combinación tanto de los movimientos del maxilar superior como de la mandíbula. Los hacemos en los tres ejes, en los tres planos. Es un análisis tridimensional pues, bastante complejo, es quizás la cirugía más compleja que se hace en todo el rostro, pero también es una cirugía que potencia la apariencia estética facial de una manera impresionante. Yo creo que no hay cirugía que tenga mayor poder para cambiar la estética facial que una cirugía ortognática en quien la necesita. Vaya, 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 vaya. O sea que, pero esa es una cirugía, digamos que mucho más grande, creo yo. Sin duda, yo creo que sería de todas las cirugías o procedimientos estéticos que podemos hacer en el rostro, sería la más grande porque implica movilizar el esqueleto, ¿no? Implica mover de su sitio al hueso maxilar o a la mandíbula para ponerlo en una posición más armónica con el resto del rostro y con respecto al cráneo. Si eso lo comparamos, no sé, con una cirugía de párpados, con una cirugía, con una bichectomía, con una lipoinyección facial, cualquiera de los procedimientos más pequeños que hacemos en el rostro, pues desde luego calificaría como una cirugía mucho más grande. Pero en general es una cirugía que con las técnicas actuales se vuelve mínimamente traumática. Hoy en día los cortes que se hacen en el hueso se hacen con equipos de ultrasonido de alta frecuencia que se llama piezocirugía, y eso ha logrado minimizar el trauma quirúrgico y reducir los periodos de incapacidad para los pacientes. Es una cirugía que habitualmente no duele. En general las cirugías faciales son mínimamente dolorosas y eso permite que la recuperación sea mucho más confortable. Ok, doctor. Muy bien. Doc, las personas que nos consultan
a veces nos preguntan, sin duda, cuando, dependiendo de la cirugía, es cuál es el tipo de recuperación que tiene cuando se hace un conjunto de cirugías faciales, obviamente que sean viables. ¿Cómo es la recuperación? Sí. La cirugía que tiene una recuperación más breve es la cirugía de párpados. Cuando se hace una cirugía de párpados, sean solo superiores, inferiores o la combinación de los dos, es posiblemente el más breve de todos los periodos de recuperación, pueden ser entre 3 y 5 días. La cirugía de pronto que tiene una recuperación más prolongada, todas las cirugías de rejuvenecimiento facial, porque generan un poco más de inflamación, a veces aparición de morados y las personas desean reincorporarse a su vida cotidiana, ojalá con las mínimas huellas del procedimiento quirúrgico, pero estas cirugías sí toman más tiempo para uno llegar como con un aspecto mucho más natural a tener otra vez su actividad relacional. Una cirugía de esqueleto facial, desde luego, es una cirugía que tiene un periodo de recuperación también más prolongado, estamos hablando de 15 días, pero cuando combinamos procedimientos, que es la pregunta, en general estamos compartiendo el periodo de incapacidad de cada uno de esos procedimientos que van avanzando paralelamente en su proceso individual de recuperación a lo largo del tiempo. Entonces no es que por asociarle a la nariz la cirugía del mentón se duplica el tiempo, sino que prácticamente el tiempo individual de cada uno es el que se convierte en el tiempo total. Entonces, una cirugía de nariz en combinación con mentón sería una recuperación de más o menos 7 días. Y si hablamos individualmente de cada procedimiento, es el mismo tiempo de recuperación. Ok, perfecto, doctor. Cuando una persona desea consultar con usted, doc, y vive distante a Bogotá, distante, fuera de Colombia, ¿qué manejos o qué cuidados debe tener para poder viajar previamente? Pues es muy importante, dependiendo del país de donde provenga, considerar que uno de los factores de riesgo más importantes que tratamos de prevenir en cualquier procedimiento quirúrgico es la formación de trombos en las extremidades que pueden llegar a complicar gravemente un procedimiento quirúrgico. Entonces, una persona que viene del mismo continente tiene unos requerimientos distintos de una persona que viene desde otro continente. Las cirugías no se pueden hacer inmediatamente, es necesario esperar muchas veces entre 3 y 5 días o de adaptación a la altura o de movilidad después de haber tenido un periodo prolongado de inmovilidad para evitar el riesgo de tener complicaciones por formación de trombos. Entonces, nosotros pues nunca estamos de acuerdo en operar inmediatamente a un paciente el día siguiente después de que llega a Bogotá, sino que siempre les advertimos que es necesario un periodo de adaptación. Más allá de eso, pues ese periodo se aprovecha para hacer toda la evaluación prequirúrgica, la consulta y la valoración, si es que no se ha hecho previamente a distancia. Durante la valoración pues se evalúan factores de riesgo, etcétera, se solicitan exámenes prequirúrgicos que permiten que el paciente pueda ir a una valoración preanestésica. Y ya con todo este material de evaluación a través de historia clínica, a través de exámenes prequirúrgicos, etcétera, se puede llevar ya de manera segura el paciente a los procedimientos quirúrgicos. Muy bien, doctor. Bueno, doc, creo que hemos hecho como un viaje completo por varios procedimientos, por lo menos los que nos interesaba. Doctor, las personas que deseen tener contacto y conocer más de su trabajo y obviamente consultar con usted, ¿cómo podría ser para localizarle, para contactarle? Nos pueden contactar a través del número del consultorio, que es el número celular, que es el 313-395-9452. Nos pueden ubicar a través de las redes sociales, que la red de Instagram es @doctor.mauriciotascón. En Facebook también estamos como Doctor Mauricio Tascón. Y también pueden establecer contacto directo a través de su consulta @doctormauriciotascon.com. Son las diferentes opciones. Ingresan a nuestra página que es www.drmauriciotascon.com. También pueden encontrar diferentes alternativas de contacto, toda esta información que hemos dado. O simplemente con poner en Google el nombre Mauricio Tascón cirujano plástico, Mauricio Tascón cirujano maxilofacial, ahí pueden encontrar mi página y toda la información y es fácil establecer contacto. Okay, doctor. El único procedimiento mencionar es
hablamos de cirugía ortognática y cuando hablamos de los pacientes que están en posición muy posterior con retrognáticos, que se llama una birretrusión maxilomandibular, muchas veces tienen un problema que es la obstrucción respiratoria durante el sueño. El tamaño de la vía respiratoria no se desarrolla lo suficientemente bien en dimensión anteroposterior y una de las soluciones que se ha convertido también en un procedimiento que puede ser curativo viene desde la cirugía maxilofacial y se llama avance maxilomandibular. Es mover los maxilares hacia el frente y eso amplía el espacio de la vía respiratoria y la gran mayoría de estos pacientes mejoran incluso su estética facial, su perfil facial, de la mano con un procedimiento que también puede ser curativo para ese problema. Entonces era un breve comentario adicional respecto a este tema que no lo tocamos durante el proceso de la conversación. No, y hay otro que es la ritidoplastia, que es el lifting facial. Sin duda, ese es uno de mis procedimientos favoritos. Toda la técnica de rejuvenecimiento facial debe siempre apuntar a conservar los rasgos naturales de la persona, que es la esencia para que el procedimiento en realidad funcione. Una persona que cambia por completo su fisionomía facial producto de una cirugía de estiramiento, de levantamiento, definitivamente es un desastre. Entonces, por el contrario, hay que apuntarle a mantener los rasgos naturales de las personas y en eso siempre nos enfocamos cuando hacemos los procedimientos de rejuvenecimiento facial. Bueno, doctor, antes de despedirme, quiero decir a las personas que deseen tener esta publicación acá en Estados Unidos, me pueden enviar inbox su información y yo se las estoy enviando de manera gratuita. Las personas que deseen consultarnos con nuestros médicos en Colombia, Bogotá, Medellín o Barranquilla, al teléfono 904-452-6257. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable, nos ha ilustrado, nos ha dejado todos los aspectos muy claros y agradeciéndole mucho su tiempo y toda la información que nos ha dado. No, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Siempre disfrutamos mucho de esta conexión y el intercambio con los pacientes. Esperamos que haya sido suficiente y amplia la información y si no, pues cualquier cosa adicional que nos puedan consultar puede ser a través de usted o directamente con nosotros. Un abrazo y feliz noche y gracias a todas las personas que están conectadas y que nos acompañaron en este rato.